Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jófele. Hoy vino Valentina Castro, socióloga, especialista en economía política, amiga también de la casa. Hola, Valen, gracias por venir al Hecho Maldito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas Bien, gracias muy por bien. invitarme. Estamos grabando esto en la previa del cierre de listas que va a ser este fin de semana. Quizás nos estás escuchando antes, quizás nos estás escuchando después. En el escenario político eso sin duda es lo central, pero venimos del índice de inflación del 1,9 que el gobierno volvió a festejar, ¿no? El presidente volvió a subir una foto con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, diciendo mejor ministro de la historia. También festeja la imagen que compara las interanuales, ¿no? Desde agosto del año pasado hasta acá, uno ve ese gráfico y hay un descenso importante de lo que es la inflación interanual, pero al mismo tiempo vemos, en comparación con los últimos dos indicadores, una leve tendencia alcista, y eso que no vimos trasladado a precios la devaluación del tipo de cambio de casi 14%. Uno tiende a pensar que en los próximos indicadores puede ser que eso sí se empiece a reflejar, lo cual marcaría una tendencia que es justamente la que el gobierno quiere evitar, detener, eludir con esta movida que está haciendo con los encajes de deuda, buscando que los bancos no utilicen los pesos yendo al dólar, ¿no? Marcando presión sobre el tipo de cambio. De hecho, en el día de ayer el gobierno lanzó una nueva licitación, un tanto, no sé, vos me dirás, Valen, a ver cómo lo ves, pero con cierto tufillo de desesperación, ¿no? Porque el encaje anterior no logró absorber toda la liquidez, solamente un 60% aproximadamente de 15 billones de pesos, ¿estoy diciendo bien? Exacto, sí. Bueno, la historia en realidad comienza un mes atrás. Con lo de las LEFIs. Exactamente. Primero comienza con un dólar que en julio casi toca el techo de la banda, los 1.400 pesos, y el gobierno ahí se ve escandalizado con una necesidad de correr e intervenir. Ujú. Vienen los 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Con eso les da un poco más de espalda para intervenir y que el dólar no toque el techo de la banda. Imagínate lo escandaloso que sería que a unas semanas o unos meses incluso de las elecciones de octubre llegue a perforar esos 1.400. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, interviene. Y en paralelo tiene un vencimiento de las LEFIs. La historia de las LEFIs viene de mucho más atrás. ¿Se acuerdan de las LEVAX de Macri, Sturzenegger, Caputo? O sea, Sí. casi los mismos protagonistas, pero con otro nombre. Son letras del Tesoro. Son letras del Tesoro. Deuda que mete el Exactamente. Estado Eso para... empezó con las LEVAX en el 2018. Las LEVAX, todos nosotros podíamos acceder a las LEVAX. Después las LEVAX fueron LELIX, esa bomba de LELIX que iba a estallar durante el gobierno de Alberto. Asume Milei, absorbe esos pesos que eran las letras del Tesoro y las convierte en LEFIs, que ya no podían acceder las personas físicas, sino más bien podían acceder solo los bancos, y el plazo era muchísimo más corto de esos vencimientos. Lo que está atravesando hoy el gobierno son los vencimientos de esas letras del Tesoro, que es un mecanismo justamente para absorber pesos de circulación. Cada vez que vencen, salen más pesos, y lo que sucedió en la última licitación, no en esta, sino la anterior, la del mes de julio, es que los bancos no absorbieron lo que el gobierno necesitaba que absorban. ¿Por qué la absorción de estos pesos? ¿Por qué el gobierno tan preocupado por absorber estos pesos? Porque ya los pesos, como en una economía normal, no se van a los bienes. Es decir, si a vos te sobran pesos de tu salario, no lo vas a ahorrar para comprarte un auto, porque seguramente no te alcance. ¿Qué vas a hacer? Vas a comprar 300, 400 dólares si te sobra y vas a presionar. Es decir, en una economía en la cual no aumenta la circulación de bienes y servicios, esos pesos libres van al dólar. Y cuando van al dólar provocan una demanda mayor, una presión, y eso aumenta el precio. El gran objetivo del gobierno es mantener un dólar estable. Estable en los parámetros de lo que ellos entienden como estable. De un dólar a 1.400 pesos no es un dólar estable en ninguna sociedad de mercado actual. Entonces, esta necesidad de intervenir permanentemente. Tienen una licitación nueva en el día de ayer de 15 billones de pesos donde se vencían estas nuevas LEFIs, y solo entra el 60% para renovar esa deuda. Es un nivel bajo, o sea, en un nivel normal debería ser un 80%. Y ya con tasas muy altas, Ya ¿no? con tasas altísimas. Digo, ayer la tasa cerró en un 70%, lo cual es bastante escandaloso en una economía que se está moviendo, una actividad económica que se ameseta, que no logra revertir esa caída que se dio en el primer año. Porque la tasa de interés también, cuando es muy alta, tiende a enfriar más aún la economía, porque tomar crédito es muy costoso, porque endeudarse para una empresa es muy costoso también. Entonces ya tenés un escenario
semi-recesivo o ingresando en una recesión, y el gobierno pone una tasa de interés a 70 puntos, lo cual también llama mucho la atención. Dice, bueno, están un poco apagando incendios con eso, ¿no? Incluso pensándolo en términos electorales, insisto con esto, digo, a unas semanas de las elecciones en las provincias de Buenos Aires, es un mal paso para el gobierno, porque vos imagínate, en una tasa altísima, las empresas van a empezar a quebrar. O sea, vamos a ver una ola de quiebras y concursos de quiebras de empresas si tenemos una tasa al 70% como hoy está sucediendo. Por lo cual, pensándolo en términos electorales, tienen que corregir sí o sí en estas semanas el tema de las tasas y no mantenerlas a un nivel altísimo, sin sentido como el de hoy de 70%. Sí, creo que la pregunta que está instalada es si ingresamos en otra etapa, ¿no? La gestión económica del gobierno, o es simplemente un cimbronazo y se vuelve a acomodar. Mira, el otro día le hablaba con alguien, un economista, y yo siempre hago preguntas medio tremendistas, tipo, ¿cuándo estalla? Esa, Tranqui. Poli el día más tranquilo. y bueno, esa pregunta la hago siempre, ¿no? O lo de esto ya es irreversible. La periodista Soy Pan. periodista, así que crees que te diga. Somos así, somos una mierda. Y me dijo como, no sé si estalla a nivel 2001, sino que ya estalló, o sea, ya Claro, es otra cosa. ya está distinta. estallado, ya va viendo como microestallos. Y creo que, bueno, Valen es muy técnica, o sea, muy clara en sus explicaciones porque sabe mucho el tema. Obviamente yo no manejo ese tecnicismo, esa sabiduría, pero sí quizás lo que le pasa a la gente en el día a día. Y por ejemplo, a mí este dato que lo hablamos el otro día de fuera de aire, no creo que no lo llegamos a incluir, pero el de la Argentina endeudada me parece clave, ¿no? No endeudada en términos de deuda externa, sino los hogares. 90% de los hogares tiene deudas con tarjeta de crédito, billeteras virtuales y otras entidades financieras. En los últimos meses se agravó la mora, la gente que paga el mínimo debe más, y se profundizó por ejemplo, comprar comida en cuotas, ir al supermercado en cuotas. Son datos de distintas consultoras, particularmente del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, pero son muchos los institutos, las consultoras que van viendo el agravamiento en la cotidianidad de la gente, sobre todo esto, o sea, el 90% de los hogares endeudados, creo que es un síntoma. Entonces vuelvo a tu pregunta ¿es una nueva etapa? O sea, no sé si se abre una nueva etapa, o sea, no sé, retomo a ese economista que me decía eso, que le voy a tomar la idea porque me pareció interesante, porque yo soy como hija de una generación que espera un estallido con 39 muertos en la plaza o con un corralito o con algo así, y quizás el estallido es más a cuentagotas o es más por abajo. Entonces siento que no sé si es una nueva etapa, es una nueva Argentina, es una nueva Argentina esta, en la El que... estallido de nuestra época fue el triunfo de Milei. Bueno, claro, Ese puede ser. el estallido es ese. O sea, y ahora lo que vamos viendo es el rumbo que toma ese estallido que nos explotó a todos en la cara en pocos meses sin darnos cuenta de la velocidad que iba tomando. Y un día ganó, y un día empezó a hacer las reformas y hoy las está haciendo y avanza, digamos, y creo que de hecho tiene un buen plafón para las elecciones de este año, a pesar de todas las dificultades que vamos viendo, en un contexto en el que además, sumando las cuestiones que estaban mencionando, sale hasta la Unión Industrial Argentina a plantear la preocupación por despidos y suspensiones. Que si bien en los datos que viene publicando el INDEC no se reflejan tan claramente, está claro que hay algo de esta situación que recién nos comentaba Valen, de tratar de llegar a las elecciones con ese dólar quieto, con cierta calma, que todo el mundo se da cuenta. Digamos, no hay un actor del mercado, no hay un actor del mundo del trabajo, del sindicalismo, de la política que no se dé cuenta que pasadas las elecciones de este año, entre las elecciones y el recambio de la Cámara de Diputados y de Senadores y lo que venga en el verano, va a haber cambios en nuestro país. Va a haber cambios y va a impactar lo que el gobierno está pensando para esos meses. Sí. Pienso también que las luces de alerta se encienden con algunas situaciones. Y hoy veía, por ejemplo, un post de Diego Giacomini, que es un economista, uno podría decir liberal, afín a las ideas de la libertad de avanza,
diciendo que la mayor estafa electoral de la historia argentina la cometió Javier Milei al decir que iba a cerrar el Banco Central, que no iba a intervenir y que está interviniendo como loco y que está agrandando el Estado y yendo contra la propiedad privada, ¿no? Eso es un enojo de gente que está cerca ideológicamente. Y después tenés la Unión Industrial diciendo, che, cuidado que hay cada vez menos empleo, cada vez menos actividad. Es decir, tenés los del sector productivo diciéndote, para que se viene una recesión, y tenés los economistas fans del mercado, del mundo financiero, diciéndote, estás interviniendo como loco. Entonces, cada vez le está quedando menos margen, ¿no? Al gobierno nacional para poder, de alguna manera, ofrecer, me parece que lo que se pide es ofrecer una perspectiva de futuro inmediato, ¿no? Porque de acá a las elecciones tiene unos meses más. Ahora, si todos los indicadores inflacionarios se van arriba del 2, como puede ser que ocurra en agosto, y al mismo tiempo entras en un escenario recesivo, que vos cuando recién decías, Poli, que comparás con el 2001, y yo coincido que probablemente no sea en vano esperar un estallido de tipo social, porque evidentemente la sociedad está como más resignada a vivir peor, pero al mismo tiempo pensaba, bueno, ¿qué fue lo que detonó o lo que llevó a ese momento de estallido? O sea, bueno, años de recesión, tasas altísimas de desocupación, baja de la producción, apertura de importaciones, cierre, eso en un periodo de tiempo prolongado. Entonces, bueno, el alerta que se está encendiendo, me parece, si el gobierno no está ingresando ya en una etapa con esas características, ¿no? De recesión con contradicciones en su forma de intervenir en la política monetaria, en la política económica, deuda externa, que ya tomó, que ya le bajaron, deuda interna de las familias, deuda con los bancos, que le van a tener que agarrar un montón de tasa en pesos, que de dónde va a salir toda esa guita, qué van a hacer los bancos con todos esos pesos, si no van a ir al dólar. Vos tenés si todo eso sale mal, tenés un combo re complicado para el gobierno. No, bueno, estamos con el mejor ministro de Economía de la historia, capaz que le encuentra el agujero al mate. Creo que es un error de nuestra lectura estar todo el tiempo esperando cuándo estalla y no pensar qué vamos a hacer el día después de que estalle, ¿no? Digo, porque efectivamente va a llegar un día después y nosotros tenemos que tener un programa el día después, pero más que un programa, una realidad efectiva que nos comprometa con esa realidad que se está viviendo. Sobre todo pienso en el tema deuda externa. Digo, es imposible pensar un programa con desarrollo económico y distribución del ingreso y la grandeza de la nación si no resolvemos antes el tema central de la problemática estructural de la Argentina, que es actualmente la deuda externa, sobre todo con el Fondo Monetario. El endeudamiento de las familias, bueno, Lula cuando asume es muy importante ver el caso de Brasil. Las familias estaban mega endeudadas durante el gobierno de Bolsonaro con sus tarjetas de créditos. Instala todo un mecanismo financiero de política monetaria desde el Estado para solventar la deuda en las familias. Digo, deberíamos estar pensando también, che, ¿qué va a pasar? Hacemos diagnósticos, nos envenenamos hablando de cómo crecen las moratorias, las deudas y demás, pero no pensamos en qué vamos a hacer el día después de que estalle. Estamos pretendiendo que haya un estallido y no tenemos respuestas para solventar ese estallido. Sí, como si un estallido además ordenara algo, porque a veces los estallidos terminan teniendo un saldo peor, incluso para las mayorías populares. No necesariamente son una garantía de que eso va a tener una salida más distributiva, más justa, más equitativa para las mayorías. Incluso cuando hay estallido, además lo decía vos, 39 muertos, los muertos no lo pone en la City porteña ni en la bolsa de Wall Street, lo pone generalmente laburantes que salen a movilizarse pidiendo por sus derechos. Entonces, bueno, coincido también con eso de, más que esperar un estallido, pensar en cuál es la propuesta, el programa económico que hay que contraponerle a esto, ¿no? Bueno, para mí ahí hay un problema, o no sé si es un problema, es un desafío, que es que los dos candidatos centrales que te va a poner el oficialismo ahora son vinculados a seguridad, no a economía. O sea, Spert en la provincia, Bullrich, primera candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Y Bondarén en la tercera sección en la elección provincial. Exacto. Poli. Entonces, el gobierno te está planteando, el problema es es la inseguridad o la seguridad, o las dos caras, ¿no? Y obvio es un problema, pero te pone en un lugar muy incómodo de tener que plantear candidatos que den una discusión más económica, o sea, porque básicamente, supongo que nosotros coincidimos en que el problema de base de la inseguridad es la inseguridad alimenticia, si no comes vas a chorear, etcétera, pero muy difícil dar esa discusión. Entonces, si te ponen a Spert, a Bullrich y a Alex Cana, y vos pones a, no sé, cualquier cuadro económico que plantee una discusión industrialista, no sé qué,
como que jugás otra cosa. Hablas en un idioma distinto. Exacto, o sea, la contraparte que vos propones es otra cosa distinta. Y cuando ellos los ponen primero y los ponen con muchos flashes y hace muchos meses que sabemos que Spert es candidato, que Patricia Bullrich va a encabezar, y vos jugás medio atrás. Entonces es una encerrona porque vos querés dar una discusión económica, querés dar una discusión de modelo, no querés quedar como el que le saca la cola a la jeringa de la discusión de la seguridad. Me gusta que hables con propiedad. Sí, dije cola. Yo Sí. estoy mejorando de episodio a episodio. Estoy menos. No querés quedar como el Se que entendió. no da esa discusión, pero ¿a qué candidato o candidata pones para enfrentar eso? Y le sacás peso a la discusión económica. Es una encerrona, es un desafío y es un problema para mí. Yo creo que hay algo que nosotros venimos conversando hace un tiempo. Es una posibilidad real que el peronismo no gane estas elecciones o que ¿Septiembre o octubre? ambas. Sí. Pero supongamos que más octubre que septiembre, si querés, en el camino de que lo nacional es más complicado todavía por fuera de la provincia de Buenos Aires, entonces aún un empate en la provincia de Buenos Aires con todo el resto en la misma jornada es más complicado, ¿no? Pero es una posibilidad real. Ahora, lo que no puede hacer, me parece, el peronismo en esta elección es esquivar la discusión que sí tiene que dar, que es la que venimos planteando. Porque la elección esta no es la última que va a haber en nuestro país. Y si el oficialismo la gana, no significa que se va a quedar 6 años más o 12 años más o lo que sea. Quizás ocurra, pero quizás también le pase como le pasó a Mauricio Macri, que ganó las elecciones y después se puso de cara al país. 2 meses tardó en chocar el crédito político que tenía y a los 2 años se fue siendo el primer presidente no reelecto que se presentó como candidato, ¿no? Entonces, yo lo que creo que tenemos que tener muy claro es qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir y qué cosas creemos que van a terminar pasando en nuestro país con este modelo económico. Entonces, esa discusión no la podemos evitar dar. Por más que rinda un poco más, rinda un poco menos, yo creo que hay que darla igual. Porque el día de mañana tiene que ser el plafón, el punto de partida de lo que después digamos en el 2027. Y esa discusión hay que darla inevitablemente. Después, a la discusión de la seguridad, que es evidente y es una cuestión, un déficit histórico, que es una discusión en la que vamos a la cola, creo que hay que tratar de tener un discurso por encima, de esquivarlo desde el lado económico, ¿no? Desde la profesionalización, desde un montón de áreas que creo que incluso en las gestiones municipales hay algo para mostrar. Entonces, plantándose desde distintas gestiones municipales, desde acciones concretas que sí se tomaron, bueno, se puede dar una discusión un poco más a la altura de lo que espera la sociedad, me parece, a esta altura, que es que no le sigamos diciendo que es algo que vamos a resolver en 30 años cambiando la estructura política, social, económica. Incluso las fuerzas de seguridad ya tuvieron más de un episodio de salir a pedir por salarios, mejorar las condiciones de trabajo, digo, en menos de 2 años de gestión. Entonces ahí también, digo, el modelo económico en última instancia también, más allá de la cuestión salarial, digo, también está entrelazado con el tema de la seguridad. Entiendo que es complicado y que quizás de cara a la sociedad la cuestión se simplifica y o lo económico o la inseguridad. Y mientras los escuchaba pensaba, salió el spot del gobierno de la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, no sé si lo vieron. Pura inseguridad la línea, todo eran imágenes de robos, de episodios de asalto. No hay nada, no hay ninguna referencia a hicimos esto por la positiva económicamente, no, es todo en contra de la gestión, a favor de los chorros de Axel Kicillof. Entonces también pienso, bueno, eso también de alguna manera es abrir el paraguas, ¿no? De parte del gobierno. Es decir, bueno, no te estoy mostrando que bajé la inflación, no te estoy mostrando que logré calmar, porque podrían hacer campaña con eso, ¿no? Pero eligen, como si de alguna manera también supieran que económicamente no hay un terreno tan fértil, ¿no? Digo, y ahí también un poco está entrelazado en lo que charlábamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué percepción tiene la sociedad del actual momento? Si dice, che, qué bien, estoy mal, pero hay poca inflación, o dice, hay poca inflación, está bien, pero la estoy pasando mal igual. Entonces, ahí las percepciones probablemente se van confundiendo. Sí, pero, perdón, pero esa percepción social, sumale que además algo lo tiene que motivar a cambiar de decisión, ¿no? No, claro. Sí, por la positiva también, decir, che, voy con este otro que me entusiasma o algo así. Sí, y hacia quiénes están dirigidas las campañas de ambos lados, ¿no? Veíamos la semana pasada los
candidatos posando de La Libertad Avanza con un cartel que decía kirchnerismo nunca más. Una campaña ultra dirigida a su núcleo duro, ¿no? Y por otro lado tenemos la campaña Cristina Libre, también bastante dirigida a su núcleo duro. ¿Qué pasa con ese segmento medio que es la gran disputa, ¿no? Que por un lado dicen, bueno, queremos candidatos más moderados, que no griten, que no se expresen, pero que a la vez tengan consignas que nos representen a todos. Creo que a ambos lados se están perdiendo el segmento medio, que es lo que realmente está en disputa, y también creo que efectivamente hay una simetría muy grande entre el tamaño de la elección del 7 de septiembre, que es una elección chica, son 8 secciones electorales con pocos candidatos, y con las consecuencias grandes que puede llegar a tener esa elección. Porque imagínate si gana otra vez La Libertad Avanza. Al otro día van a decir, bueno, reforma laboral. O sea, ya me aseguré que tenía esa fuerza de base que necesitaba de mi núcleo duro que me iban a apoyar. Pero ¿qué pasa? También pensemos si gana el peronismo. Al otro día, ¿qué va a pasar? Nos vamos a comer la curva y vamos a llegar tranquilos a octubre y vamos a perder el peso que tuvimos en septiembre para octubre o vamos a lograr mantener ese peso. También hay una cuestión de qué pasa el día después en el sentido de esta simetría en una elección muy chica pero con consecuencias políticas muy grandes. Sí, y con una disputa simbólica por el territorio que es la provincia de Buenos Aires, muy grande también. Hoy se hace un acto en La Plata, La Libertad Avanza alquiló un estadio para 6.000 personas. Atenas. El estadio Atenas para 6.000 personas, va Javier Milei, va todo el gabinete, lo organiza Pareja, que es es el jefe de campaña más del armador. Hay una disputa muy grande por la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que signifique en términos concretos, numéricos en la elección. Igual hoy un legislador provincial tiene mucha más caja que un diputado o diputada nacional, no hay que perderlo de vista, o sea, en lo que se transformó esa relación entre legislador provincial y legislador nacional, en términos de caja es una caja muy importante, la de la legislatura bonaerense. Pero bueno, podría ser toda una novedad que La Libertad Avanza gane en la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, realmente significaría mucho. Puede ser que después que la ganen, como decís vos, Jofe, y en 2 años pierda la presidencia. Puede ser. Pero hay algo de que gane en la provincia de Buenos Aires que es muy fuerte en términos históricos. No, y también, sí, y también importante, digo, no solamente en términos de caja, sino también remarcar la necesidad de que haya diputados, diputadas, legisladores, tanto en el Congreso Nacional como en las legislaturas provinciales, que voten en contra de medidas que restringen derechos, que ajustan y empeoran la calidad de vida de la gente. Digo, porque estamos en un contexto donde se habla mucho del ausentismo, de la falta de incentivo para ir a votar. Incluso muchos se anticipan y dicen que va a ir a votar el 50%, es decir, que la mitad del electorado no va a ir o se va a quedar en su casa. En una mezcla de desazón, falta de incentivo, quizás también forma de expresar una posición política, un rechazo, seguramente habrá algo de eso, pero me parece que también es importante insistir porque se vienen momentos donde probablemente el gobierno va a aumentar su cantidad de legisladores porque como recordamos siempre, renueva con un periodo donde tenía poquito, entonces va a tener más. Va a buscar probablemente insistir con medidas cada vez más agresivas para las mayorías, para los sectores populares. Entonces, digo, no da lo mismo que esté sentado uno u otro ahí. Esto lo pienso también porque muchas veces gente quizás con la que uno habitualmente conversa, que está politizada, que tiene opinión política, te dice, no, yo no voy a ir a votar. ¿No? La verdad, estoy hinchado la bola, estoy hinchado la teta de todos. Se van todos a la mierda. Entiendo esa posición, la entiendo, me parece que tiene asidero. De hecho, yo en mis primeros, momentos, bautismo político fue en el 2001, cantando que se vayan todos, son todos una mierda, que vengan, estábamos en una medio loca, que eran las asambleas barriales acá en la ciudad de Buenos Aires, creíamos que iban a hacer gobierno, una especie de soviets, gobiernos populares, bueno, después la historia ya la conocemos, pero quiero decir, me parece que hay que tratar de insistir con la importancia de ponerle un freno a Milei en términos de los diputados que ponemos en las bancas. Y los parlamentos son importantes también. Son importantes en ese sentido. Por ahí pasan las leyes, por ahí pasó la ley base, pasan los DNU del gobierno. Todo lo que el gobierno logra implementar pasa por la positiva por los parlamentos o puede encontrar un freno en los parlamentos. Entonces después aparecen los quader, Entonces me parece que hay que poder insistir también con eso. Lo digo tratando de no resignarse, ¿no? Yo sé que no es un mensaje que acá el que escucha dice,
Sí, la verdad. Tráeme una urna ya. No, probablemente estás con más ganas de otra cosa, de prender Netflix y olvidarte de todo. Pero bueno, hay que insistir también, ¿no? Pensemos que, bueno, estamos a momentos nomás del cierre de listas. No fue el cierre de listas más pacífico de la historia. Tampoco vamos a decir que toda la vida los cierres de listas fueron una cosa bárbara. Claro, tampoco es que te juntás con un amigo a tomar mate. Vamos a ver si Cierre de lista. se da igual que se dio el cierre de la selección de la provincia de Buenos Aires, que estábamos 1 de la mañana todavía viendo la tele. No me manden Twitter. mensajes a las 12 de la noche diciendo se rompió todo. Por Gentile se favor. pone muy nervioso, dice, Mañana hablábamos, ahora me Claro, arrancan". porque- Él no cae en las operaciones de último momento, ¿viste? Con Poli entramos en todas. Se rompió Fuerza Me gusta, se rompió, 12 de la noche. se rompió. Y Gentile dice, Pará, "Chico, pará. estoy tranquilo". En Mañana todos los cierres se rompe, claro. no le gusta esos mensajes que le mandamos. Te los vamos a mandar todos. Bueno, Hasta el más falopa de ellos. está bien, está bien. Porque lo vamos a consumir con pasión. Sí. Como lo hace cada una de las personas. Sí. Se bajó Massa, sube Massa, operativo clavor de Massa, se bajó Massa. Lista paralela. Apareció la lista B, la lista blue. Ya están los candidatos, no, para. Esperemos que sea una lista que entusiasme. Sí. Sabemos que no hay muchas figuras posibles para poner que sean reconocidas, que puedan dar esa pelea, como dice Gentile. Creo que la coherencia va a ser un valor importante para considerar en este cierre de listas. porque ¿Qué es la venimos- coherencia? ¿Qué es la coherencia? Bueno, el posicionamiento respecto a cuestiones importantes como fue la ley bases, a las cuestiones que vienen discutiéndose en el último tiempo en nuestro país y bueno, cómo resolvió cada uno ahí adentro, digamos. A nivel nacional, digo, tenemos muchas provincias donde hubo gobernadores que tuvieron idas y vueltas con el gobierno, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a cada una de esas listas porque van a ser decisivos Sí. a partir de diciembre. No digo solo la de la provincia de Buenos Aires, que obviamente es la que miramos con más atención. Y creo que un atractivo tiene que ser que Spert está del otro lado, ¿no? Te tiene que motivar un poco capaz. Sí. Si sos de esas personas que vos decís, andan medio ahí, dale, votá el que no es Spert también. Bueno, viste que. No puede ser un atractivo. Estoy muy abajo, ¿no? Con la vara. No, bueno, pero está bien. Es algo. El que no es Spert. Sí, sí. Sí, puede ser, sí. Viste que ahora aparecieron también los arrepentidos de haber, los que no son ni de la Libertad Avanza, ni Unión por la Patria, que ahora se dieron cuenta que estaba mal, que pecaron de ingenuos por votar la ley bases. Incluso eso lo dijo Stolbizer, también Pichetto ahora como que plantea. Reivindicando a Néstor Sí. y el superávit fiscal. y esas cosas. Exacto. Y bueno, amigo, qué sé yo, digo, también recordemos, ¿no? Un poco me gusta cuando reivindican el superávit fiscal. Por supuesto, pero no cuando votan con las dos manos. No, claro. Sí, pero pará, Néstor, porque esto no lo quiero dejar pasar. Siempre se habla, Néstor también era un fiscalista, por supuesto, pero Néstor también le dijo a los movimientos sociales, gasten todo lo que tengan que gastar para que la gente tenga laburo, tenga trabajo, tenga comida. Entonces también eso fue Néstor. Por Y nos supuesto. olvidamos como esa pata, y que también es fiscalista en un sentido. Bueno, por eso. No, y porque hay una batalla cultural con eso, y que pareciera que nos da un poco de vergüenza decir que hay que el fiscalismo extremo no comulga con la idea de justicia social que tenemos los peronistas. Sí, y pensar también que la política monetaria, la primera palabra es política, ¿no? Entonces, digo, la asignación de recursos, tener un déficit o un superávit fiscal, son decisiones políticas sobre todas las cuestiones antes Sí. que monetarias. Digo, cuando Néstor va con justo la platita en la libreta del almacenero para pagarle al Fondo Monetario, él podría haber usado esa guita para otra cosa y la decidió usar para pagarle al Fondo Monetario. Y la sociedad o los analistas de mercado y de finanzas se dividían entre los que decían Néstor hizo todo bien y fue y le pagó y dio independencia económica y logró cortar esa dependencia tan fuerte con el Fondo Monetario, y los otros decían no, esa plata la tenías que gastar para otra cosa. Pero ahí, digo, lo que lo guió a Néstor para hacer ese acto tan grande como fue el de independizarse del Fondo Monetario fue la decisión política. Y creo que es lo que prima ahora. Cuando nosotros decimos, bueno, suben una tasa de interés y convalidan una tasa de interés del 70%, ¿para quiénes lo están haciendo? O sea, ¿para quiénes están gobernando? Sí. Y ahí no nos comamos la curva de, bueno, lo están haciendo para los bancos, porque claramente hoy el gobierno no gobierna para los bancos, digo, es mucho más grande para lo que gobierna.
es una fusión del capital financiero transnacional, pero también son los grupos económicos locales, digo, son los beneficios que le están dando explícitamente a Paolo Roca, a Urnequian, a todos los grandes protagonistas que también ganaron y generaron una acumulación muy grande durante las épocas de kirchnerismo y hoy deberían estar siendo esa burguesía nacional que ya ni hablamos del concepto de burguesía nacional porque no existe, ¿no? Sí, sí. Y también qué pasa con eso, cómo se plantan a quienes están gobernando frente a un escenario electoral que también pone en jaque su supervivencia, porque yo no creo que a los dueños de los grandes grupos económicos o a los mega empresarios estén cómodos con una tasa de interés del 70%. No, claramente hubo ruido en ese sentido en estos días y además los instrumentos de política monetaria no son ni buenos ni malos en sí mismos, ¿no? Son instrumentos, justamente. Digo, los encajes, la tasa de interés, el Banco Central, la intervención del tipo de cambio. Digo, los gobiernos de signo nacional popular también lo han utilizado en distintos momentos, con mayor y menor éxito, pero lo central es el objetivo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Y si detrás de eso hay una mirada redistributiva y orientada hacia la sociedad, o hay una mirada orientada hacia el sistema financiero, a que una minoría que es generalmente extranjerizante, ¿no? Sin patria, haga el negocio, que es lo que estamos viendo en última instancia, por lo menos hasta ahora. Lo vemos en el gobierno de Javier Milei, lo vimos en el gobierno de Mauricio Macri, con matices, con distintos tipos de manejo de la oposición, de construcción de mayorías, con estilos diferentes, si se quiere. Lo de Macri mucho más como normal, hago comillas con la mano, porque la normalidad ya sabemos que es un concepto un poco vago, un poco difuso, pero quiero decir, como más dentro del sistema, lo de Macri, bueno, lo de Milei más disruptivo, con su estilo, que incluso ahora... También el tema cultural, ¿no? El tema del estilo de Milei está arriba de la mesa, él mismo diciendo no voy a insultar más, ¿no? Incluso pareciera que propios sectores que están cerca le vienen pidiendo que modere su forma de comunicar, que fue el distintivo de Milei, ¿no? Cuando hizo campaña, incluso antes de la campaña, cuando emergió en la arena pública, su estilo, su forma de hablar, de insultar, parecía que había encontrado la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y ahora él mismo está diciendo, che, me parece que tengo que estar un poquito más tranquilo. Pero apeló la denuncia de Ian Moche Sí. para que baje el tuit que lo agrede. Sí, claro. O sea, sí y no. Claro, porque evidentemente capaz que lo están como convenciendo de eso. Quizás algunos estudios de opinión darán que no garpa tanto. No le está gustando tanto eso, entonces, pero pareciera que no es él el que decide eso. No, o sea, una cosa puede ser que cambie las formas, puede ser que insulte menos, pero Milei es una persona que considera que la persona que piensa distinto tiene una disminución mental. No lo digo yo, o sea, cree que lo zurdo, cree que las personas de izquierda son débiles mentales, cree que los artistas son débiles. Asocia alguna cuestión más de salud, Sí. de salud mental, con la disidencia. Y eso no es una cuestión de forma, es una concepción filosófica. Sí, pero que es muy profunda, porque no solo afecta a la manera en la que se refiere al otro, sino afecta en la manera en la que construye política con otros, con una oposición. O sea, el sistema político de la Argentina, vos tenés que negociar con la oposición, tenés que negociar con el Congreso. Entonces, esa concepción que él tiene de esto, insisto, una capacidad mental distinta de la disidencia, lo afecta profundamente en su gestión, en su negociación, y eso es muy difícil porque la verdad, o sea, a mí me gustaría hacer un análisis político más amplio que la cuestión muy personalista de él, pero es algo muy de su personalidad. Sí. Cree eso, honestamente, y eso es un problemón porque es el presidente. Acá no nos enfocamos tanto en eso, creo que hacemos el esfuerzo, ¿no?, de ir un paso más atrás de lo superficial, del estilo, pero bueno, por momentos es imposible no detenerse, pero sí quizás para ir en esa línea que estamos diciendo, linkearlo también con la historia, ¿no? Esto no es algo nuevo en la Argentina, tiene antecedentes, tiene historia de la derecha, los sectores del poder concentrado, utilizando metáforas de tipo médica, de tipo de la enfermedad, ¿no? Para referirse a los espacios políticos o representantes políticos de los sectores populares. Bueno, fue histórico. Nosotros, quizás es una obviedad para muchos, nos están escuchando, pero con el debate público se busca a veces anular la historia, ¿no? A Evita y al peronismo se le decía que eran el cáncer de la Argentina, y eso se decía en la década del 40, en la década del 50,
Bueno, se bombardeó la Plaza de Mayo, se proscribió el Partido Peronista durante 18 años, Perón en el exilio, y la metáfora médica del cáncer, de la enfermedad, caló muy hondo en ese momento. Quizás eso es algo que en la historia no se enseña tanto, no se enseña tanto. Y lo de Milei yo creo que linkea con eso. Si bien, además, lo de Milei es una vuelta de tuerca, porque no es el cáncer, es el parásito mental. Sí. Es el, Algo que te come por dentro la Sí. capacidad cognitiva. Sí, Sí. sí, como que te convertís en, bueno, ¿se acuerdan del virus QK12? Sí, ¿No? Todas esas metáforas. Bueno, no sé, digo, para mí tienen patas cortas ese tipo de discursos, ¿no? En última instancia, que funcionan un tiempo, pero después está la única verdad. Sí. Y también hay una discusión con los candidatos, qué perfil deberían tener estos candidatos, ¿no? Porque digo, hoy las encuestas dan, por ejemplo, que los votantes piden tener candidatos más moderados, más dialoguistas. ¿Cómo se dio vuelta todo? Digo, votaron a alguien que tenía una motosierra y decía que iba a ajustar y cerrar las universidades y el Garraham, y la gente festejaba que iba a ajustar el día que asumió, Sí. hizo ese acto de espaldas al Congreso, ¿no? ¿Cómo se dio vuelta eso? De Sí. que ya en solo 2 años hay un segmento que está exigiendo que los candidatos sean más moderados, más dialoguistas, que no insulten, que no tengan una motosierra, que no griten, cuando años atrás, bueno, Sí. no nos podríamos haber imaginado. Y antes, cuando ganó Alberto, también Exacto. estábamos en el punto de la rueda que estamos ahora. El clima de época pedía moderados, pedía dialoguistas. Bueno, eso se agotó y después del clima de época pidió gente agresiva. Bueno, es como que va girando esa rueda, ¿no? Sí, me parece muy simbólico mirar también cuáles son los dispositivos de campaña. Decíamos recién, bueno, la cartelera de Kirchnerismo Nunca Más, pero también, ¿qué pasa con las fotos de Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, con las manos llenas de sangre? Digo, no sé si las vieron, pero un poco va en esa lógica de ir a su núcleo duro, al núcleo que odia el kirchnerismo, que cree que el kirchnerismo es la peor lacra, que tiene el problema, el hecho maldito de la Argentina es el kirchnerismo, para ese núcleo duro, y ahí también genera un efecto dialéctico y rebote que la oposición le termina respondiendo con el discurso de su núcleo duro. Y se empieza a dar una batalla entre núcleos duros donde los segmentos medios quedan por fuera de esa batalla, porque si nosotros empezamos a pegar en la chiquita y ellos pegan en la chiquita y respondemos con la chiquita, hay una grande que no la estamos viendo, ¿no? Que esa grande también es el gran complejo de votos de base electoral que tenemos que recuperar, que es lo Sí. que se perdió quizás. No, y trajiste algo que me parece también es distintivo de esto que estamos viendo en estos últimos tiempos, que es la campaña sucia, abierta y explícita. La Libertad Avanza como los que blanquean que hacen campaña sucia y no lo caretean, ¿no? No son operaciones Sí, que aparece no es una... nada en off. No es nada en off, no aparece una versión de un carpetazo, no. Es un video del gobernador con la mano con sangre, o es un corte, como difundió Manuel Adorni en estos días, de Axel Kicillof. Un video fake. Claro, respondiendo algo a una pregunta que no le están haciendo, que uno veía el video completo y era otro del sentido diametralmente opuesto de esa conversación. Nunca lo borró, lo retuitearon todos los referentes de ello. Entonces, digo, también estamos ingresando en esa línea. Cuidado, porque a veces pareciera que es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, quizás es muy tarde cuando nos demos cuenta Sí. y ya ahí no se puede volver atrás. Creo que la gran apuesta que hoy tiene que hacer el peronismo y la oposición, digo, en términos de campaña electoral, es pasar por arriba esto, digo, no caer en la operación fake a Axel o el video que recortan o el video de inteligencia artificial, porque son los mismos que unos meses atrás estaban haciendo un video de los Penato diciendo que se bajaba y hoy arreglan con Macri. Entonces es muy difícil sacar ese sesgo de campaña chica, de campaña sucia y sobrepasarlo con propuestas reales y con gestión sobre todo. Digo, Axel Kicillof tiene una gestión que ampara esa campaña que hoy está lanzando. Entonces digo, hay con qué y hay una realidad efectiva que es mucho más fuerte de la foto editada que puede hacer la Libertad Avanza. Sí. No, ya iba a decir, estaba pensando, ya ni siquiera es la época de la posverdad, ya es la época de la mentira absoluta que no... Y el que las hace no las paga. Creo que eso está muy claro. O sea, Adorni tuiteó el video de Axel adulterado y después Kicillof lo desmintió y no pasó nada, no usó el mismo canal. Antes, no sé, yo pienso en las legalidades periodísticas, pero cuando vos decías una mentira de alguien o algo que no era así, después tenías que en el mismo canal de difusión retractarte con un derecho a réplica. Ya eso no existe. O sea, no es que Adorni en su mismo canal, que es su cuenta de Twitter de X, revirtió, se retractó, ya no... Y las hizo y no las pagó.
Eso quiero decir. Entonces, como que hay una consigna que el gobierno ejecuta mucho para abajo, para los pobres, y que no tiene ninguna consecuencia. Parecía que no hay ninguna consecuencia. Yo no soy de las que se lamentan de eso, o sí, pero no soy de las que se quedan en ese lamento, sino pensar, bueno, esta realidad existe. El video de Cristina cortando fentanilo va a existir. El video falso de Cristina Kirchner cortando fentanilo va a existir. El video de Axel diciendo no tengo propuestas va a existir. El video de Macri, porque también se tiran entre ellos diciendo bajo a mi candidata va a existir. Bueno, lo lamento, me lamento, trato de buscar soluciones legislativas, trato de mirar países como Brasil que están tratando con mayor o menor éxito, menor en este caso, el legislarlo, pero bueno, ¿cómo se responde políticamente a eso? No sé, porque hasta que haya una legislación, que igual hay que hacerla, yo insisto, y la pienso y la construyo, ¿qué haces mientras? Sí, sin entrar en ese terreno, sin empezar a producir de lado videos fake de Milei, que me parece que en ese sentido seguramente más de uno habrá estado tentado. Digo, porque ¿se acuerdan cuando el macrismo también tenía como principal distintivo que tenía sus trolls y sus big data, que a Marcos Peña, ¿se acuerdan que era como el... Caricia significativa desde Hurlingham. Eso. Sí. Eso fue como una precuela de todo lo que estamos viendo, ¿no? Qué lindo cuando el problema era ese. Sí, eran buenísimos eso. Era buenísimo. Por lo menos tenían esa poesía, ¿no? Que era divertida. Esto no tiene ni siquiera... esto es puro... te da miedo directamente, ¿no? Sí. Y me parece que por eso que... digo, en ese momento, cuando estaba Caricias Significativas, me acuerdo que uno de los diagnósticos que se compartía mucho desde el sector, desde el ámbito de la consultoría política, del periodismo más cercano al espacio nacional popular, era, bueno, nosotros estamos atrás en esa carrera, no tenemos nuestros trolls, no tenemos nuestra big data, y por eso perdimos, ¿no? Era un poco simplificado. Creo que ahora estamos en otro momento que nos permite parar un poquito la pelota y no decir, che, tenemos que salir a hacer videos de Adorni, no sé, ¿viste? Qué sé yo. No, igual una complete como usted quiera. Igual algo de eso tenés que tener. La segmentación en las campañas políticas de ahora son claves, entender algo. La política algorítmica es clave y tenemos, o sea, el peronismo tiene cuadros técnicos formados en eso, hay gente dirigiendo carreras específicas vinculadas a eso, posgrados específicos que podrían laburar para esas campañas, que podrían pensar, que podrían pensar política aplicada a la segmentación que te da la tecnología, el algoritmo. No, eso sí, sin dudas. Yo comparto, obviamente, no entrar en la de... Pero no abandonar ese terreno, obviamente, porque, bueno... Y tampoco te lo digo desde un lugar que yo no sé si es simplemente ético. Obviamente que la dimensión ética está. Pero no sé, me parece que es más complejo todavía que está mal. Sí, está mal, pero además, no sé, digo, políticamente hay otra cosa para plantear en última instancia, ¿no? Sí, total. Y la necesidad también de identificar esas bases electorales. Digo, hoy el peronismo tiene una base electoral principalmente con un sesgo femenino, pero sobre todo en sectores populares. Un fenómeno ultra similar a lo que pasó con Lula en Brasil. Digo, Lula gana por el voto de las mujeres en los estados más pobres de Brasil. Entonces, digo, veamos ejemplos, miremos qué pasa con eso, cuáles son nuestros núcleos de apoyo electoral, pero cuáles también son los de ellos. Digo, esto que decíamos, bueno, el varón joven, cis, heterosexual, que apoya a Milei, que cae en la estafa de Libra. Bueno, las mujeres pobres que caen en el voto peronista, que eligen el voto peronismo, no caen en la estafa de Libra. Y ahí hay una segmentación también muy clara de decir, bueno, a quién apoya a cada quien y cómo hacemos para agrandar esa base electoral y qué incentivos también generamos, ¿no? Digo, ¿qué incentivo hoy tenés vos, votante de la provincia de Buenos Aires, para ir a votar este 7 de septiembre? Una elección que se desdobla por primera vez, entonces también eso genera mucha confusión porque hay muchas personas que no saben qué van a votar. Ni hablar de los candidatos. Digo, a mí si me haces decir de corrido una lista de 5 candidatos de una sección electoral, no me la sé. Ni hablar. ¿Quién encabeza la cuarta? Exactamente, ¿no? No te lo acordás ahora. No, total. Y nosotros somos nosotros, que estamos manija todos los días con esto. Así que imagínate, sí, total. Me encantaría escuchar en la campaña, voy a abrir otro tema, pero que tiene que ver, propuestas vinculadas a la financiarización de la vida. Iba a decir de la economía, pero voy a ir más y voy a decir de la vida. Y pensar, o sea, y hablarle a los pibes que los barrios apuestan todo el día o que, no sé, que le sacan la jubilación a los abuelos para jugársela. Me encantaría escuchar campañas porque hay muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen un trabajo serio respecto a el flagelo que está pasando muy fuerte, sobre todo con las juventudes. Hay una nota muy buena de revista Crisis que la quiero recomendar, que se llama Mi hijo el trader,
que la tengo acá abierta porque quería sacar este dato, por ejemplo. En 2020, antes de la pandemia, había 400.000 argentinos inscritos en la Bolsa de Valores con cuentas comitentes. Hoy hay 12 millones. Ese es un dato, pero además la nota es, bueno, se llama Mi hijo el trader, obviamente se imaginarán de lo que habla, y habla de todo lo que está pasando con las juventudes que desasocian la guita del trabajo, de lo productivo, y lo asocian a la apuesta, al juego. Apuestan, el otro día me contaban que en las ligas de fútbol, en los potreros, que en las provincias hay un montón, apuestan por los penales. O sea, el que gane los penales gana 500, no sé, 500 lucas, no sé. Sí. Entre pibitos. Entonces, ese tipo de situaciones, a mí ya sabes que me obsesiona. Todo el Sí, año no, pasado hablé total, intensamente de esto y me gustaría escuchar la campaña, que tiene que ver con la seguridad también, sin dudas. Me gustaría escuchar la campaña como que ese sea un eje transversal del peronismo. Me parece clave, sobre todo en la provincia. Y bueno, todavía no lo hemos visto así tan duramente, pero es algo que los municipios ya trabajan. Entonces me parecería que está bueno que eso se tome desde los quienes se elaboran las campañas. Sí. Para los padres y madres, qué sé yo. Vos decías, bueno, mi hijo el trader, pero ¿qué pasa cuando tu ministro es el trader? Bueno, ¿no? ahora sí. Que creo que también es el gran problema. Digo, vos tenés un ministro de Economía que se sienta con la sociedad rural y le dice, bueno, muchachos, si quieren ganar, ya fue esto de los negocios agroexportadores y de exportar y de crecer y de reproducirse en esa acumulación de capital, súbanse y hagan carry trade, ¿no? Digo, el propio ministro de Economía va con los sectores principales productores de la economía y de la estructura económica argentina a recomendarles que se suban a la financiarización de la vida. Entonces, digo, desde ahí para abajo nos tenemos que cuestionar esto en el punto en el cual, digo, si hoy querés generar productividad, vas por la valorización financiera, no te pones una pyme, ¿no? Entonces, eso del cuestionamiento de decir, bueno, ¿hacia qué modelo vamos y qué nos queda también para las próximas generaciones en esa lógica? Sí, y si hay una memoria de otra Argentina en última instancia, ¿no? Porque también la Argentina, acá lo hemos dicho más de una oportunidad, y también cada tanto que podemos insistimos, no es un país tercermundista clásico, en el sentido de que tuvo estado de bienestar en distintas oportunidades de su historia, muy importante, muy grande, efectivo, la creación de una clase media populosa, industria nacional, toda una serie de cuestiones que lo diferencian de otros países que quizás no han tenido esos procesos y se han aferrado rápidamente a ser un país, lo que mal y pronto se dice bananero, ¿no? País que sin industria, sin clase media, con 85% 90% de pobres que hacen lo que pueden y 10% de ricos que van en autos de millones de dólares. Bueno, la Argentina, obviamente, que nunca estuvo ni cerca de ser Disney, que tiene un montón de problemas, pero culturalmente, y me lo pregunto también si sobrevive, yo creo que sí, en la identidad argentina está esa idea de que no nacimos para limpiar los inodoros de los ricos, ¿no? Digo, porque acá la gente pudo en algún momento estudiar en una universidad pública, tener una profesión sin ser hijo de, ¿no? Que eso es distintivo. Entonces quizás eso también opera un poco como resistencia, lo cual no quita que sí, que la gente nacida hace 15 años, hace 20, hace 18, no haya vivido eso, sea un recuerdo, una cosa que cuentan los abuelos, cuentan los papás, cuenta Gentil en el podcast que tiene 40 años, o sea, es como un viejo que ya cuenta esa Argentina que existió. Entonces sí, diga, bueno, voy a apostar. Y además, como no está regulado, a mí me impresiona también, hace poco pude ver de cerca cómo funciona. Alguien que está enganchado en el tema de las apuestas con el celu, que tenemos ahora datos todo el 24 horas, te está tirando todo el tiempo, te manda mails o te manda notificaciones, te tira como unos bonus. Sí. Te tenés 20 lucas para apostar hoy, te los regalo, de onda. Y eso es permanente. Y la persona que ya entró en esa línea, eso no está regulado, no, las empresas que hacen esos bonos, no sé, esos bonus y demás, Sí. lo pueden hacer sin pagar ningún costo ni nada. Bueno, por supuesto es un problema social y aleja a la gente, a los pibes por ahí, de una perspectiva de decir, bueno, voy a hacer algo, más que estar con el teléfono apostando. Y mi pregunta es, ¿vos sos padre de una adolescente, 14? Sí. ¿Te preocupa eso, lógicamente? Sí, por supuesto. Es muy de pibes, ¿eh? Es muy de pibes. Sí. Bueno, sí, es verdad. Pero bueno, digo, hay una generación que está muy... Un poquito más grandes también igual, pero Sí. es verdad que es más de varones. Bueno, si hay padres y madres
que a los que eso les preocupa, hablemosles de la campaña. Massa lo entendió al final de su campaña presidencial. Al final hizo la ecuación de su equipo de campaña de, no me acuerdo, no voy a decir el número exacto, pero no me lo acuerdo, y no quiero pifiar porque me voy a quedar corta. Hay tantos hogares monomarentales en el país. Hizo la campaña, su equipo de campaña, esa ecuación. Y redirigieron todo el último tramo, desde el segundo debate hasta el final, hasta el día de la elección, toda una campaña, una línea, hablarle a la madre que iba a estar preocupada por el futuro de sus hijos e hijas. Sí. Y bueno, no ganó Massa, obviamente, pero entendió eso y yo creo que ese voto es muy importante. Fue muy importante en España contra Vox, fue muy importante en Brasil contra Bolsonaro. Bueno, recoger algo de esa experiencia, ya vuelvo a decir, a Massa no le alcanzó obviamente por otros motivos. Su último número de inflación fue 12,9, 12,8, pero algo de esa línea, porque hay muchos viejos padres preocupados por eso, con mucha razón. Entonces, bueno, toma eso y habla del futuro. Esa es una buena forma de hablar del futuro de los pibes y de las pibas. Lo que pasa es que los pibes y los pibas no las tomamos como un sujeto social de derechos actuales, los tomamos como el futuro. Y los pibes son sujetos de derecho hoy también. Entonces, para mí eso falta un poco. Sí, y ahí también reivindicar lo que hacen tanto la provincia de Buenos Aires como algunas gestiones municipales en sus políticas de juventud, en sus políticas educativas, de clubes de barrio. Bueno, eso se está haciendo, ¿no? Y son tanto el gobernador Kicillof como las intendencias del peronismo, de los distintos espacios del peronismo, tienen una línea de sentido. Y también lo pensaba cuando hablábamos del tema de seguridad, también hay para mostrar gestión y cosas que se hacen. Pasa que, bueno, siempre es una carrera contra los molinos de viento, ¿no? Y dos cuestiones que son urgentes. Empezamos el episodio hablando del endeudamiento de las familias y lo terminamos hablando de la financiarización de la vida. Esos deberían ser los dos ejes de campaña porque es también la contracara uno del otro. Financiarización de la vida y la respuesta es endeudamiento de las familias. Hay un dato que es tremendo. Hoy se puede cobrar la UH por la aplicación de Marcos Galperín. De 10 mujeres que cobraron la UH por la aplicación de Marcos Galperín, mujeres de sectores populares, uno entiende si cobran la UH, 6 se tomaron un crédito. O sea, 6 se endeudaron con esa UH miserable que cobraron para generar un ciclo nuevo de endeudamiento familiar para hacer las compras del día. Ni siquiera es me endeudo para comprar un auto, me endeudo para comprar los fideos de los pibes de la cena de hoy. Entonces hay una financiarización que es el crecimiento de las billeteras virtuales, los pibes apostando, el carry trade como política de Estado y después hay un endeudamiento de las familias que es la realidad efectiva, que es no llegar a fin de mes y vivir con la tarjeta de crédito permanentemente. Bueno, dos ejes que deberían ser ejes centrales en esta campaña. Bueno, le dejamos ahí anotado para quienes estén craneando la campaña de Fuerza Patria. Es que lo que acaba de decir es el dato. Algunas líneas. Es el dato de la realidad. Sí, totalmente. Creo que todo el episodio giramos en torno a eso y bueno. La semana que viene vamos a tener los candidatos para las elecciones de octubre, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino también hay mucha expectativa de cómo cierran todos los distritos, por supuesto, pero tenemos discusiones intensas, por ejemplo, en Santa Fe, discusiones intensas también en Córdoba, con la candidatura de Natalia de la Sota, que está ahí despuntando, ¿no? Como una posible también recambio generacional. Aparecen algunos referentes, algunas personas que están ahí como asomando la cabeza de generaciones nuevas, gente que tiene 40, 50 años, ¿no? También vamos a ver cómo cierra la ciudad de Buenos Aires, que también hay un montón por el día de hoy hay muchos nombres que suenan. Así que la semana que viene nos divertiremos un buen rato. Analizando cómo quedaron las cartas para la pelea electoral de octubre. Además vamos a tener encima la del 7 de septiembre. Bueno, se nos vienen un montón de instancias bastante definitorias para lo que va a venir en la Argentina. Esto ha sido todo. Gracias, Valen, por haber venido nuevamente. Gracias, un placer. Un placer para nosotros también. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Jófele, yo soy Juan Gentile. Abrazo grande a nuestras compañeras Mili Pioletti y Aggi Cesare. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, dale, cuando hacemos otro capítulo de esto que es El Hecho Maldito. Chau, chau.